de algún potrero ingenuo y olvidado. Penas y olvidos de la guerra. Es el capítulo 32 de estas 40 historias que vamos a relatar de aquí hasta el 14 de junio. Nos van a quedar 8 historias más por contarles. Comenzamos en marzo con este derrotero de la secuencia de los días de guerra hace 4 décadas. Recién el intendente de Las Higueras hablaba que esta celebración es muy especial porque se cumplen 40 años, celebración de la Revolución de Mayo, 40 años de el desembarco argentino en Malvinas, en el intento de recuperar su soberanía. Nunca perdida, pero no poder ejercerla es la gran pendiente, la gran deuda pendiente de nuestra Argentina. Voy a tomar contacto con Carlos Raúl Beranec. Él estaba en Malvinas en el 25 de mayo de 1982. ¿Haciendo qué, Carlos? Buenos días. Guillermo Jeremías junto a Florencia Garza lo saluda. ¿Cómo le va? Jeremías, Florcita, buenos días a ustedes, y que tengan un feliz Día de la Patria en un día tan especial para todos los argentinos como es el 25 de mayo. Y bueno, el 25 de mayo de 1982 yo me encontraba destinado en Pradera del Ganso, Gujrín, que formaba parte del equipo sanitario que la Fuerza Aérea Argentina había desplegado a las Islas Malvinas y que ahí se formó la BAM Cóndor, desde donde operaban los aviones Pucará, los helicópteros Bell y los helicópteros Chinook. Bueno. Y también había personal del ejército, el cual cubría un amplio territorio en cuanto a realizar la defensa del terreno. ¿Y qué tareas tenía usted encomendadas en ese lugar, Carlos? La tarea que yo tenía encomendada, o mejor dicho, que teníamos encomendada, si vos me permitís, yo te voy a remarcar que el equipo sanitario que había en Gujrín, donde había un total de aproximadamente 1.200 efectivos militares, entre oficiales, suboficiales y soldados, éramos 2 médicos de la Fuerza Aérea, 2 enfermeros y 2 soldados camilleros. Nuestras tareas eran múltiples, porque no solamente atendíamos toda aquella persona que requería la atención médica por distintas dolencias, sino que en determinados momentos teníamos que estar en el frente de batalla buscando nuestros heridos. En muchas ocasiones teníamos que estar en el mismo escenario propiamente dicho. En otras ocasiones cumplíamos funciones de rescate de los pilotos de aviones que se habían eyectado. Casualmente el 25 de mayo, los días previos al 25 de mayo, nosotros tuvimos una tarea muy importante en la cual logramos rescatar 2 pilotos argentinos que habían sido derribados por aviones Sea Harrier, y gracias a Dios los pudimos rescatar con vida. Y en ese mismo momento también rescatamos a un piloto inglés, a Jeff Glover, que había sido derribado en Puerto Howard, o mejor dicho, Puerto Yapeyú. Uh-huh. ¿El 25 de mayo pudieron celebrarlo de alguna manera o la guerra no da tregua ni para eso? No, querido amigo. Si bien en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, sabíamos que era una fecha que representaba algo muy importante para todos los argentinos, pero era un momento muy especial, dado que sabíamos que el 22 de mayo los ingleses habían hecho su cabeza de playa y habían comenzado a infiltrarse las primeras patrullas inglesas, motivo por el cual el ejército tuvo que hacer un movimiento estratégico en el terreno para ampliar la defensa, porque era inminente el ataque a Gujrín.
y tal es así que el 26, 27 y 28 fue la batalla de Pradera el Ganso, Bujrín, como quieras llamarla, que fue una de las batallas más importantes que hubo en Malvinas. Es decir, que el 25 de mayo estaban en la vigilia de esa batalla. Estábamos a las puertas de que comenzaran los combates, los feroces combates que nos tocó vivir, presenciar en Bujrín, ¿no? ¿Usted ya había atendido a algún soldado que posteriormente había fallecido? ¿Ya tenía en dimensión como médico la crueldad de la guerra, doctor? Mira, yo siempre a este tema lo sé dividir en distintos capítulos. Si vos me permitís, yo te lo voy a aclarar. Un primer capítulo que es el que fue desde que llegamos a las Malvinas en abril hasta el 1 de mayo. Ese fue un capítulo en el cual vos estabas preparado o estabas haciendo estabas llevando a cabo todas tus funciones para un posible ataque, sin pensar nunca que los ingleses iban a venir y iban a generar una guerra propiamente dicho. A partir del 1 de mayo es donde tomamos conciencia que realmente entramos en guerra. ¿Por qué? Porque ahí cambió el escenario totalmente y apareció en escena un personaje que duró todo el mes de mayo y que fue la muerte. Porque ahí, ese 1 de mayo, nosotros en Bujrín tuvimos el ataque de 3 Harrier, los cuales uno de ellos arrojó una bomba, una beluga, que cayó encima del Pucará del teniente Jukic, donde fallece el teniente Jukic junto a 5 de sus suboficiales que estaban preparándolo para despegar. Entonces ahí es donde tomamos una noción de lo que íbamos a tener que empezar a vivir y que nuestra sombra iba a ser la muerte, porque los ataques aéreos, los bombardeos de las fragatas, los ataques con mortero, eran todas situaciones que ninguno de nosotros estaba expuesto a que en algún momento una bomba, un ataque aéreo, un bombardeo de las fragatas pudiera terminar con nuestra vida. La tercera etapa de esto es cuando caes prisionero y de una situación donde vos habías creado ciertos reflejos automáticos defensivos que eran los mecanismos a los cuales vos habías generado en tu mente para protegerte de la guerra, aparece en escena el enemigo, el cual está apuntándote con el arma permanentemente, te está gritando, te está obligando a hacer tareas y que en muchas ocasiones algunos de los argentinos no llegaban a comprender porque indudablemente hablaban en inglés. La cuarta etapa es la etapa en la que nos entregan en Uruguay como prisioneros y que en vos aparece nuevamente la sensación de que te podés volver a reencontrar con tus seres queridos. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, vos tuviste que ir cambiando una serie de situaciones mentales y emotivas, aparte de las crueldades y de la miseria que tuviste que vivir en la guerra, porque en la guerra nuestros combatientes, que el 65% eran soldados de 18 años, tuvieron que vivir o pasar el frío, el hambre, las necesidades, combatir con el enemigo que uno no sabía los elementos, los armamentos que disponía, ver cómo sus compañeros fallecían o morían al lado de uno, ver cómo soldados
en momentos críticos afloraban las virtudes más grandes, en las cuales al tener su compañero herido o que una explosión le había amputado un miembro y ellos los arrastraban hacia los lugares donde nosotros los pudiéramos atender, bueno, todo eso dejó la guerra, todo eso fue lo que han tenido que vivir nuestros combatientes. Y la parte más importante de todo esto, que es lo que yo siempre remarco, si bien la guerra ha sido muy cruel y mató a muchos argentinos, pero la posguerra ha sido mucho más cruel todavía. ¿Por qué? Porque hubo un abandono de todos aquellos que regresaron de Malvinas y que no tenían la posibilidad de ser contenidos desde distintos puntos de vista. Y la prueba está, como yo siempre en muchas charlas lo demuestro, que la guerra generó 649 muertos, mientras que la posguerra, en el día de la fecha, llevan más de 800 muertos como consecuencia de suicidios. Le consulto si ha vuelto a Malvinas y si es así, ¿cómo ha sido esa experiencia? No, esa es una cuenta pendiente que queda en mi haber, es la de volver a Malvinas. Yo tenía una cuenta pendiente que era la de escribir el libro, de escribir todas mis vivencias, las vivencias del equipo sanitario de Gujrín, porque de la gente que estuvimos en Gujrín y que formamos, vuelvo a repetir, la sanidad de la Fuerza Aérea, nadie va a escribir, y lo que yo redacté en el libro es lo que realmente pasó en aquella parte del territorio de las islas. Y que bueno, yo creo y considero que es la obligación de los veteranos que tenemos para con todos nuestros argentinos de contar la verdad de lo que ocurrió en nuestras islas, porque somos los protagonistas y todavía estamos vivos, y a nosotros no nos influye ningún partido político, no nos influye nada más que nuestra querida Celeste y Blanca. Estamos dialogando con Carlos Beranec, capitán de la Fuerza Aérea, médico. ¿Qué edad tenía cuando estaba en Malvinas, doctor? Si vos me permitís, yo te explico. Yo en el año 79 me recibí de médico, en el año 80 ingresé en la Fuerza Aérea Argentina para hacer el curso de médico militar. Tuve la suerte de entrar, estuve destinado en la Escuela de Aviación y en el 82 me destinaron a Malvinas, junto con una compañía de defensa que íbamos a hacer la custodia de un aeródromo. En ese momento yo tenía 27 años de edad. 27. Estaba casado y tenía un hijito de 3 meses de vida. ¿Y en sus planes estaba la guerra cuando se incorporó a la Fuerza Aérea o...? No, por eso te aclaré. Yo ingresé en el año 80 con el grado de primer teniente a la Fuerza Aérea Argentina y estaba destinado en la sanidad de la Escuela de Aviación Militar, es decir, yo tenía grado militar. Después de la guerra yo continué trabajando en la Escuela de Aviación Militar y en el año 86, con el grado de capitán, pedí la baja voluntaria y me vine a radicar en Ucacha, que hasta el día de la fecha estoy viviendo acá. Bueno, estamos viendo, quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales, una fotografía suya con un rostro pensante, los ojos vidriosos. ¿Recuerda qué instante tiene esa fotografía? ¿Qué pensaba en respecto de lo que estaba viviendo? Sí, esa fotografía corresponde a un momento muy especial que vivimos los que formamos el grupo de sanidad, que fue el día 29 de mayo, cuando fuimos tomados prisioneros y después de evacuar a todos nuestros heridos a San Carlos, donde estaba el hospital Ajax Bay,
que era un hospital que tenía una complejidad y una capacidad, hace de cuenta que era alguna de las grandes instituciones de Río Cuarto, que tenía toda la complejidad operativa. Bueno, así era el hospital que tenían los ingleses en San Carlos. Bueno, en ese momento nosotros fuimos los últimos en ser evacuados de Goose Green, aproximadamente siendo las 3 de la tarde, en un helicóptero inglés nos llevaron a San Carlos, y cuando llegamos nos hicieron transportar una serie de personas fallecidas que estaban puestas dentro de unas bolsas donde se ponen los cadáveres, y que nos dijeron que eran todos personal militar argentino fallecido durante el combate del 28, y que ellos en horas de la noche los habían recogido, y nos hicieron llevar a varios cuerpos a una fosa común. Cuando nosotros llegamos, si vos me permitís, yo te cuento una anécdota. Cuando nosotros llegamos a San Carlos, había un grupo de periodistas de la BBC de Londres que estaban filmando todas esas escenas, y yo por años busqué esa filmación. Hace aproximadamente un par de meses yo estaba en el consultorio atendiendo, y a través del WhatsApp me llega esa foto, y una persona de nombre Marcelo Martínez me dice: discúlpeme que lo moleste, doctor, pero quisiera saber si este es usted y si usted estuvo en Malvinas. Entonces le digo: sí, ese soy yo en aquel momento. Esa foto corresponde a cuando estábamos en San Carlos como prisionero. Y le digo: ¿quién sos vos? Y me dice: mire, yo soy simplemente un amante de la causa Malvinas, y yo tengo un video suyo. ¿Cómo que tenés un video mío? Sí, me dice, yo tengo un video suyo. Si usted me permite, yo se lo subo al Facebook. Cuando yo lo vi, estuve media hora llorando sin poder emitir una palabra, y en ese momento se revolvieron en mi mente un montón de pensamientos y de emociones de aquel momento, y encontré el video ese que yo tanto busqué, y que Marcelo lo consiguió a través de las distintas redes sociales, en la cual muestra, no te lo envié el video porque no me di cuenta. Yo después, si querés, yo te lo envío. Sí, por favor, porque es un capítulo que la verdad que con mucho silencio y respeto estamos escuchando, porque vemos el compromiso suyo con ese momento y lo queremos respetar. Te lo agradezco profundamente. Ese video, casualmente, la gente de Canal 13 de Río Cuarto, cuando me hizo una nota hace tiempo atrás, lo pasó, y muestra cuando somos tomados prisioneros y nos llevan a San Carlos con todos nuestros heridos, que habremos tenido aproximadamente unos 24, 25 heridos, no recuerdo bien el número que era, y nos tuvieron ahí junto a otro grupo de argentinos que en los próximos días empezaron a llevar, y tenían dividido a los prisioneros argentinos a un grupo en San Carlos y otro grupo en Goose Green. De esa forma ellos nos utilizaron a nosotros como escudos humanos, porque entonces pusieron los argentinos en esos lugares donde ellos habían ocupado, y le avisaron a nuestra Fuerza Aérea Argentina que si querían ir a bombardear fueran, que ahí estaban todos los prisioneros de Goose Green. Entonces, esas son las situaciones que muestra la guerra, que a veces la gente no las conoce, que a veces la gente no entiende o no llega a comprender el comportamiento de los combatientes de Malvinas, porque en muchas ocasiones resulta ser que no encontramos los calificativos o las palabras justas para entender
o explicarles a ustedes las situaciones que hemos vivido. Es muy complejo poder llegarle a hacer entender las calamidades, las miserias, como estuvimos hablando anteriormente, que muestra la guerra. Doctor, dos últimas referencias que quiero pedirle. Para un médico que está atendiendo heridos de guerra y asistiendo tal vez en las últimas instancias de alguien que deja la vida por la patria, ¿qué implica cada muerte? Cada persona que se moría, ¿se tiene conciencia de eso? ¿El propio fragor de la guerra hace pasar por alto estas circunstancias? ¿Cómo lo procesaba usted personalmente? Sí, es como yo te dije hace un ratito. En cada una de esas etapas vos vas creando reflejos automáticos que tu organismo los produce para defenderte de las situaciones a las cuales vos vas a tener que vivir. Yo siempre lo sé comentar, no solamente a la gente, sino que a mis colegas, que atender en la guerra no es lo mismo que atender en el consultorio, no es lo mismo que atender en un instituto, no es lo mismo que atender en una ruta o en una calle. Primero, porque no tenés los elementos necesarios, indispensables para cada una de las distintas heridas con las cuales vos te encontrás en el campo de batalla. Pero en el campo de batalla, a su vez, tenés una situación especial y que en forma gradual y progresiva, a pesar de que vos sabés que existe, la vas incorporando, y que es la muerte, que vos sabés que vos estás atendiendo a un herido de bala, de esquirla, de quemadura, de una amputación, de una evisceración, de las distintas lesiones que genera en el campo de batalla, y vos sabés que en ese momento, estando vos ahí atendiéndolo, por más que tenés el casco con la Cruz Roja, el brazalete con la Cruz Roja, te puede caer una bomba de la fragata, te puede caer una bomba del mortero, un francotirador te tira, porque ellos no miran y tiraban a cualquiera y a todos le tiraban. Puede pasar un avión y descarga sus bombas. Entonces esa es una situación que el médico que ha estado en la guerra la ha experimentado, la ha vivido, la ha capitalizado como una experiencia personal y profesional, que vos muchas veces lo podés leer en los libros, pero no es lo mismo que estás en el campo de batalla, donde vos tenés un argentino que estuvo defendiendo nuestro territorio, que ellos dijeron una palabra que fue así. Ellos dijeron: sí, juro defenderla hasta perder la vida, y lo demostraron en cada uno de sus actos, porque ellos no miraban si tenían que luchar o combatir contra 10, contra 15, contra 200, a pesar de que el armamento o el poderío de los ingleses era muy superior. Entonces hay un montón de situaciones muy nobles, que yo creo que poco a poco los combatientes de Malvinas tenemos que empezar a hablar, a contárselas, y vuelvo a repetirte que nosotros hemos notado que yo personalmente lo he notado, que en los últimos años los argentinos tienen necesidad de que los combatientes de Malvinas hablemos y contemos esto. Y lo último, doctor, está relacionado, quiero quedarme con un aspecto positivo. Seguramente, además de asistir a la muerte de muchos argentinos en Malvinas, ha permitido salvar vidas. Su accionar profesional le permitió a algún soldado argentino volver, recuperarse, estar con vida. ¿Se ha reencontrado con alguno de ellos? ¿Sigue teniendo relación? Mira, yo te voy a contar 2 o 3 anécdotas rápido, si vos me permitís. Apenas llegué a Ucacha, a los 2 o 3 años, estaba atendiendo en el consultorio, y en horas de la tarde viene la secretaria y me dice: doctor, hay un señor que quiere hablar 2 palabritas con usted.
Le digo, bueno, yo termino de atender a este paciente y lo hacemos pasar. Bueno, sale el paciente, hago ingresar a esta persona y sin miramiento alguno me abrazó y se largó a llorar. Yo por supuesto lo abracé, lo palmeé, pero no llegaba a comprender qué me quería decir él. Cuando terminó de llorar y de darme un profundo abrazo, me dice, doctor, permítame, yo soy Gali Dalmazo de Bengolea, soy soldado que estuvo en Malvinas y usted me atendió el pie de trincheras y cuando yo me enteré que usted estaba acá, quise venir a darle un abrazo. Por ejemplo, esa fue una situación. En el año 2019 estaba en Santa Rosa de Calamuchita en un encuentro de veteranos de Malvinas donde me habían invitado a dar una charla sobre la sanidad de la Fuerza Aérea Argentina y estábamos en el hall central de la cooperativa eléctrica donde se había realizado ese evento y estaba con mi señora conversando cuando de repente vino una persona que me abrazó y otra persona se paró al frente mío, me hizo saludo uno y yo no entendía qué querían decirme y los dos me abrazaron y se largaron a llorar también y me dicen, ¿vos sos el doctor Beranec? Sí, le digo, yo soy el doctor Beranec. Bueno, en este fuerte abrazo que te doy, discúlpame un segundo, en este fuerte abrazo que te doy, te quiero agradecer lo que vos hiciste aquel 4 de mayo cuando derribamos el avión del teniente Robert Taylor, que atacó a Gus Green y que al derribarse el avión explotó en el aire y la nafta del avión le había quemado las manos y yo en ese momento los atendí. Bueno, esas son algunas de las situaciones que genera la guerra. El otro día, me estoy extendiendo mucho. Brevemente para cerrar, pero seguimos con mucha emoción el relato. Sí, termine la historia, por favor. El otro día estaba en Alejo Ledesma y después de 40 años me encontré con un soldado, Arrugo-Barrena, que junto con el teniente Gómez Centurión y Caroglio, el día 28, en horas de la noche, se introdujeron en las líneas argentino herido y que ellos le habían dado la promesa de que lo iban a ir a buscar. Bueno, tuvieron la suerte de rescatar un rano que en la turba marinera, que tiene para hablar de lo vivido en aquellos 45 días de guerra. 45 días de guerra. Doctor Beranec, muchísimas gracias por este recuerdo. La verdad que nos ha emocionado y esa emoción está ligada con el sentimiento de patria que en su relato también uno ve traslucir. Así que gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Yo simplemente, el que le tiene que dar las gracias soy yo, en nombre de todos los veteranos, porque lo que están haciendo ustedes, que se llama malvinización, es una de las formas que tenemos que implementar los argentinos para empezar a hacer conocer y querer nuestras Islas Malvinas y que va a ser la mejor forma de defenderlas. Muchas gracias por lo que están haciendo por todos los combatientes y principalmente por aquellos 649 que dejaron y ofrendaron su vida en nombre de todos los argentinos. Gracias, doctor Beranec. Que tengan muy buen día todos ustedes en el Día de la Patria. Igualmente para usted. El doctor Carlos Rubén Beranec, médico en la localidad de Ucacha, ejerce su profesión desde hace décadas, estuvo en Malvinas, siendo
en su momento integrante del equipo de sanidad de la Fuerza Aérea, y la verdad que nos ha dejado con un nudo en la garganta el relato de Beranec respecto de cómo se vivió Malvinas en cuerpo propio y cómo no pudieron, por lo menos en el lugar donde él estaba, ni siquiera acordarse el 25 de mayo porque estaban preparándose para una de las batallas más cruentas que se produjo en Malvinas, que fue la batalla de Goose Green. El 25 de mayo de 1982, aviones argentinos averiaron a 3 fragatas misilísticas y al transporte pesado Atlantic Conveyor, el cual se hundió 6 días después, provocando 12 muertos, 12 bajas inglesas. También es bombardeado el 25 de mayo el destructor Coventry, con un saldo de 19 británicos muertos, y la aviación inglesa atacó Puerto Argentino y en ese ataque perdió 3 Harrier, para seguir con el relato cronológico de los acontecimientos acaecidos hace 40 años. Que cada tanto funcionaban en un hoyo que cavaste, repetías las canciones que